el 50% es hacer el documento, que es la parte fácil. Para presentarse en el proceso jurídico, el perito debería estar remunerado al 100%. No solamente es hacer el dictamen, sino sustentarlo. Recordemos que la elaboración del dictamen es un 50% del proceso, como les mencionaba. Si un perito falla en la presentación de un dictamen, conduce a la posible eliminación de la prueba del proceso. Por lo tanto, recomendamos, y acá es súper importante estas recomendaciones. Primero, solicitarle al grupo jurídico de la parte que lo contrata a uno que le realice fogueos al perito para prepararlo para la sustentación ante el juez, panel amigable o arbitraje. ¿Esto por qué? Es bien importante que el perito vaya preparado con las preguntas incómodas que le pueden hacer. Estos fogueos son, como digo, nuevamente son importantes porque le hacen a uno las preguntas que le puede hacer el juez, la contraparte o los mismos abogados del proceso. Y así uno va un poco más tranquilo de lo que le pueden preguntar. Obviamente uno tiene que preparar, como siempre, todo el documento 100%, pero esto le da de alguna manera tranquilidad al perito en su presentación. Como digo, estas presentaciones son supremamente estresantes. No todo el mundo puede hacerlas. Yo he visto profesionales de altas capacidades ser disminuidos por las preguntas de abogados muy hábiles, y aunque saben del tema técnico, de alguna manera llegan a tener, digamos que algunos traspiés o tropezones, como decimos acá en Colombia, y ahí hacen, pues, se pegan los abogados para sembrar un manto de duda que el dictamen tiene falencias técnicas. Entonces, aunque el dictamen pueda ser muy bueno técnicamente, la sustentación y esos traspiés que uno pueda tener por las preguntas incómodas que le hacen las contrapartes o los abogados o hasta el mismo juez, es bien importante tenerlo en cuenta para ir preparado. Todo esto es más para la preparación. Súper importante, llevar a las audiencias los medios necesarios para consultar el dictamen y anexos. Recordar que para consultar digamos que el dictamen y eso, se debe solicitar permiso al juez o a los árbitros. Uno no puede abrir el documento, sino tiene que decir, miren, la verdad no me cabe en la memoria, necesito abrir el dictamen técnico, pido un permiso, el juez se lo da y ahí pues puede hacer la consulta. Bien importante, preparar una presentación de su dictamen. Hay jueces que lo permiten. Si lo permite, es bueno hacer la presentación, y si no lo permite, pues tiene la presentación y una ayuda de memoria. También para la preparación, tener una ayuda de memoria, así no lo permitan presentar digamos que en el proceso jurídico, pero sí recomiendo refrescar digamos que esos temas que muchas veces los dictámenes se presentan entre 6 y 8 meses después de que uno lo realiza. Eso en tiempo corto, en el caso de tribunales de arbitramiento, amigables componedores, o en el caso de justicia ordinaria puede ser 5, 6 o 10 años después. Entonces es bien importante revisar el tema. Viene acá nuevamente, viene al lado y dice, ante un ataque de la contraparte o pregunta capciosa, tomarse el tiempo para analizar y después responder. El mejor amigo es el abogado de la parte contratada, la mayoría de las veces, y la cabeza fría que se tenga en afrontar el interrogatorio. Es básicamente en el sentido en que el abogado de la contraparte siempre va a tratar de meritar el dictamen que uno presenta, independientemente si está bien, mal o regular. Generalmente entendemos que está bien porque pues todos somos ingenieros que somos capaces de hacer dictámenes completamente técnicos e idóneos. Pero siempre la contraparte va a tratar de echar al traste y hacer nuevamente tambalear al perito con preguntas capciosas. No se apresuren a responder preguntas que de pronto no saben. Si tienen que consultar, como ya dije, piden el permiso para consultarlo y de pronto no tengan un traspiés. Y nuevamente, esto ya lo había mencionado por lo anterior, no todos los profesionales son buenos peritos. Cómo se afronta la sustentación es el lado que nadie tiene en cuenta al momento de embarcarse en un dictamen. Todos podemos hacer documentos técnicos. Ingenieros que tienen 40 años de experiencia pueden hacerlo, pero sentarse al frente de un juez y al frente de las contrapartes
no lo hace todo el mundo. Entonces tengan en cuenta que cuando acepten un trabajo de estos, el 50% es hacer el documento, que es la parte fácil. El 50% difícil es esta parte. Entonces ténganlo en cuenta en el momento de que vayan a aceptar. Y pues tampoco es nada del otro mundo, pero lo que les sugiero es la preparación específica para esa sustentación ante las autoridades. Acá voy a hablar específicamente del tema de los avalúos. Entonces, esto se los mencioné, como dijo al principio. Dice, si recuerdan la definición de avalúo, existe una delgada línea en la definición de avalúo y los cálculos matemáticos efectuados dentro de un dictamen para calcular valores sencillos. Si no tiene RA vigente, que es el registro abierto de evaluadores, en la categoría de infraestructura o daño emergente o lucro cesante, es recomendable abstenerse de realizar cálculos de valores dentro de los dictámenes, pues un abogado hábil puede asociarlo con un ejercicio evaluatorio. Si dicho abogado logra demostrar esa condición y usted no está acreditado por el RA, puede dar pie a anular su dictamen. Esto es un tema que es muy de la legislación colombiana. No sé si aplica a los otros países, pero específicamente para los peritos acá es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, por eso lo pongo. Uno puede hacer operaciones matemáticas sencillas, ver cantidades de hora por valores y sacar un valor así, pero ya cuando estamos determinando temas de perjuicios, esos temas ya empiezan a rayar el tema con tener o estar inscrito en las categorías de infraestructura o de daños emergentes o lucros cesantes. Entonces es bien recomendable ver hasta dónde uno puede llegar, decirle al cliente específicamente hasta dónde uno puede llegar. Y si el cliente lo necesita, pues se busca una persona que tenga, pues que pueda dar esa evaluación y se pone dentro del dictamen. No hay, o sea, se puede hacer la parte técnica por un lado y la persona que evalúe pues la hace ese pedacito. Entonces tampoco es nada grave si uno no lo tiene. Esta recomendación aplica en el cálculo de presupuestos, compensaciones y estimaciones de daños. Bueno, acá este decreto, que es el decreto 556 de 2014, que reglamenta la ley 1673, pues establece cuáles son las categorías evaluatorias. Acá vemos que son 13 categorías. Los ingenieros civiles, que es mi caso, pues si hacemos un pequeño trámite, podemos estar en esta categoría, que es la número 4. Acá la vamos a resaltar, que son obras de infraestructura. Sin embargo, digamos que para tener las otras categorías, esta categoría 13, que es la de daño emergente y lucro cesante, que es la categoría 13, toca hacer unos cursos especiales para acceder a esta categoría. Entonces, estoy hablando de los ingenieros civiles. Caso diferente son los arquitectos. Los arquitectos, por alguna otra razón en su pensum, ellos salen con la habilidad de ser evaluadores. Entonces, eso nos aplica a nosotros los ingenieros civiles. Pues vale la pena recordar, el nuevo Código General del Proceso dice que los auxiliares de la justicia, que son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación, y en ese sentido exige al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga según la profesión, arte o actividad. Esto lo pongo por el tema que les acabo de explicar, porque si van a dar temas valuatorios, temas de perjuicios, les van a pedir digamos que por esta exigencia del Código General de Proceso, la inscripción en el RA. De acuerdo con lo anterior y al ser una obligación establecida en la ley 1673 y sus normas reglamentarias a partir del 2 de enero del 2017, cuando el auxiliar de justicia que intervenga en un proceso quiera elaborar dictámenes de avalúos en cualquiera de las 3 especialidades determinadas en el decreto 1074 del 2015, para las cuales se exige perito estar inscrito ante el registro abierto de evaluadores, el RA, este deberá presentar el certificado de inscripción vigente en el mencionado registro como prueba idónea de su calidad de evaluador. Esto es tomado de la página de la ANA, que es la entidad que agrupa
a los evaluadores, que es el Autorregulador Nacional de Evaluadores. Como recomendaciones finales, es bien importante no firmar el dictamen técnico. Acá sí soy, y recomendaciones para nosotros los peritos, pues porque hemos tenido ya casos. No firmar el dictamen técnico hasta el que el cliente pague la totalidad del trabajo. Acá hay muchos clientes que se aprovechan de su posición y a muchos peritos los dejan sin el pago de su trabajo. Entonces es bien importante dejar establecido que uno no firma el dictamen técnico hasta que no le remuneren la totalidad. Recuerden que el perito, si no está remunerado, no tiene la obligatoriedad de presentarse. Es decir, para presentarse en el proceso jurídico, el perito debería estar remunerado al 100%. Bien importante eso. Y no dejen que les manejen este tema, porque muchas compañías, bueno, ustedes saben cómo son. Entonces, la recomendación es esa. Entreguen el dictamen, pues para que el cliente mire el dictamen, exijan el pago, que el cliente les pague. Obviamente ustedes están obligados a presentarse. O por lo menos dejar una fracción al momento de la presentación y una vez antes, el día antes de la presentación, que les remuneren esa fracción para que hagan la presentación efectiva ante el juez. Recordar que el perito debe estar libre de cualquier presión para rendir la sustentación del dictamen. Esto se los mencioné ahorita. Si el perito tiene alguna presión de platas al momento de sustentar, puede interpretarse de que uno está coartado para de alguna manera favorecer a la parte contratante, perdón. Entonces, por eso es este tema, ¿sí? Y es bien importante que uno esté remunerado para estar libre en su sustentación ante el juez. Por lo tanto, tener una dependencia económica se puede interpretar como una interferencia en la independencia del perito. Bueno, llegamos al final. Espero que estas sencillas tips para las buenas prácticas para la elaboración del dictamen les sirvan de alguna manera. Son cosas muy sencillas. Este mundo de los dictámenes técnicos es bien interesante, pero como les digo, no solamente es hacer el dictamen, sino sustentarlo. Entonces, la recomendación es hacer unos buenos documentos, ser independientes, no dejarse influenciar, porque básicamente acá lo que uno se juega en estos temas es su prestigio. Ante todo, les recomiendo la ética profesional, y nuestros documentos deben ser totalmente idóneos, libres de presión, técnicamente correctos, estudiar, y con eso les garantizo que ustedes, cualquier documento que hagan va a ser excelente. Si uno accede a presiones, pues digamos que estamos en nada. Yo creo que para ser un mejor país y una mejor nación debemos siempre tener digamos que como meta, tener ética profesional y hacer todas nuestras actuaciones hacia ella. No se dejen presionar por dinero. Y pues nada, los invito a entrar a la página de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que vean todas las cosas que ofrecemos. Y pues nada, me despido. Muchísimas gracias. Un abrazo.